Movida la mañana en la Muni, ¿eh? O Bueno, como siempre. Todos los días. Como todos los días. Cuando estás acá adentro, entras y ya de ahí no puedes salir más. Y no sabes cuándo Y salir. no sabes cuándo salir, así. Bueno, en el pasillo estaban gente de los sindicatos. La última vez que hicimos nota hablamos sobre posibles aumentos y demás. ¿Qué nos puedes contar para los municipales, obvio? Sí, bueno, nosotros sabemos que en junio se paga aguinaldos. Le liquidamos aguinaldos junto con sueldos la semana pasada, el viernes de la semana pasada se liquidó. Y ahora siempre en julio hay el segundo aumento dentro del transcurso del año y el otro se hace en septiembre. Normalmente siempre se establecen 3 pautas en los aumentos. Entonces estuvimos charlando un poco, contando un poco cómo están las cuentas municipales, esa famosa rendición que te dice que quedan 500 millones a favor y todo eso, que obviamente sí es cierto. También es cierto que se nos fue más del 50% en pago de aguinaldos, de ese ahorro que teníamos, y la otra 50% corresponde al fondo educativo. O sea que no son cuentas que pueden salir afectadas o aumentar sueldos porque sí, de esa manera. Lo que le contamos un poco a los distintos sindicatos es que la situación dramática que está viviendo la provincia en general, no solo el municipio de Roque Pérez, que nosotros de la coparticipación que recibimos en diciembre está reflejada la misma coparticipación después de 6 meses. O sea que, y nosotros usamos la coparticipación pura y exclusivamente entera para sueldos. Entonces, todo lo que nosotros vamos a afrontar, por lo menos en general, si la coparticipación no empieza a aumentar, vamos a tener que bancarlo de alguna manera con lo que nosotros recaudamos del propio municipio, que es lo que también usamos para el combustible, para hacer un bacheo, para pequeñas cosas que vamos haciendo, pues no son obras gigantescas, que ya lo sabemos que no hay obras prácticamente en Nación, obviamente cortado el 100%, y en provincia te están tirando un hueso cada tanto para poder ir haciendo alguna cosa. Entonces estamos en una situación sumamente crítica, con una decisión pura y exclusivamente de recorte del gobierno nacional hacia la provincia de Buenos Aires y a las distintas provincias, no solo a la provincia de Buenos Aires, pero en exclusividad con un agravante mucho más intensivo hacia la provincia de Buenos Aires, sabiendo que el gobernador está parado justamente enfrentando a un gobierno nacional que la está haciendo padecer a todos los argentinos. ¿Y entonces qué vas a hacer con los aumentos salariales? ¿Están negociando? Más que negociando, le contamos un poco la historia de cómo estamos parados y evaluando finalmente, después de pagar aguinaldo, en este mes, a ver cómo esa coparticipación se modifica o aumenta o no aumenta, para ver cómo nos podemos sentar a afrontar la posición del aumento que podamos pedir. La verdad que, viste, como históricamente los sueldos son malos, tenemos un compromiso nosotros desde acá de la municipalidad, por lo menos desde que asumí yo, de que si la inflación es un 100%, un 10%, un 20%, está siempre marcando por arriba de lo que es el índice inflacionario o igual, mínimamente igual. Que es lo que no sucedió, por ejemplo, en el año 2023, que hubo un 214% o 216% de inflación y a los municipales se le dio un 60% de aumento. En ese momento, la verdad que fue muchísima la diferencia, no hubo un reconocimiento del gobierno que se fue, y al año siguiente nosotros tuvimos una recomposición salarial, no solo con el aumento por arriba del inflacionario, sino también un reconocimiento de un 0,5 por el año de antigüedad, el 1,5 lo llevamos al 2, pusimos 59 cargos de planta temporaria a planta permanente, hicimos 45 recategorizaciones dentro de la municipalidad aumentando categorías, o sea, hicimos un montón de vuelcos de distintas cosas que no solo era hacia el índice del aumento que nosotros damos como salario municipal, sino que hubo un montón de cosas. Y agregale que hicimos a principio de año, en diciembre a enero, una reestructuración de todo lo que es la carga horaria con respecto a los sueldos básicos, que todavía estamos con la gran lucha de que eso se hizo apuntando no solo a la reestructuración y ordenamiento del municipio, porque todos laboraban 30 horas y cobraban por 48, sino volver a la carga horaria que realmente se trabaja y sin tocar el sueldo básico. Entonces, eso la gente siguió cobrando lo mismo en el bolsillo, pero también hay mucha gente que terminó cobrando 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, hasta 120 mil pesos más en su sueldo. Claro. Que eso significó 25 millones más por mes en esa reestructuración sin haber aumento. Sí. Al municipio le significó 25 millones más de pagos en sueldos dentro de los salarios. Que la mayoría de la gente nadie te lo dice, pero de diciembre a enero tuvieron una modificación. Algunas menos, otras más. Eso depende de la categoría de cada uno, de cada empleado, y la antigüedad también, claro, que tiene, sí, de carga, porque eso también se ve reflejado en la antigüedad.
Eso fue toda una reestructuración que nosotros hemos hecho porque era un compromiso que teníamos con el empleado municipal y un compromiso también en que teníamos la planta dividida al medio, 300 empleados, 300 y moneda y 300 y moneda, en planta temporal y planta permanente, donde nosotros la ley dice que el 80% tendría que estar en planta permanente. Entonces, dimos un primer empujón de 50 y pico de cargos. La idea es el año que viene, en principio de año, dar otro empujón de otros 50 cargos para ahí empezar a nivelar y aproximarnos a ese famoso 80% de planta permanente, ¿verdad? Te quiero preguntar, ya que hablamos de trabajadores, ¿hubo trabajadores contratados que no se les renovó el contrato? No sé cuántos, sí, por ahí conocemos la situación de 2 trabajadoras de Punto Género que estaban desde que inició Punto Género. Bueno, también la persona que estaba en el tránsito. ¿Es por algún motivo en especial? ¿Es una decisión de ustedes de achicar la parte de contratados o por qué vienen esas resoluciones? En realidad, hablando primero de lo de género, es una cuestión de que nosotros hemos tenido 2 o 3 charlas bastante amenas de reacomodar y refuncionalizar el tema de género con respecto a la jefa nueva de lo que trataban. Había por ahí algún incumplimiento en tema de horarios, un montón de cosas que fueron sumándose, entendiendo que la verdad no funcionaba como debería funcionar. Había cosas que la verdad no coincidíamos plenamente, lo hablamos una vez, lo hablamos 2, lo hablamos 3. Decidimos reestructurar el equipo, como hemos reestructurado en el servicio local, como hemos reestructurado en un montón de lados, y bueno, en este caso es en género. Con respecto a lo que es inspector de tránsito, que hablando Javier Casas, que es el que presentó la renuncia, que es una cuestión obviamente de modalidad, cuando obviamente alguien le pide por ahí alguna renuncia, que se presente la renuncia paralelamente para que se venza el contrato. Primero quiero aclarar, porque sé que un medio hace hasta una publicación malintencionada, entiendo yo. La verdad no lo entiendo por qué, seguramente después lo hablaré con el medio y donde me haga una nota se lo voy a explicar bien. Primero, no es funcionario, era un empleado municipal, nada más, que se ingresó hace 6 meses atrás para cumplir una función, donde creo que ha cometido algunos errores, que eso obviamente le costó el pedido de la renuncia y por eso mismo presenta la renuncia. A nosotros se le pidió la renuncia. Claro. Y bueno, y se cambió por ese motivo. Maxi, con respecto al hospital, que a veces es el sector que en los últimos tiempos son los que más manifiestan situaciones de mejora salarial y demás, ¿se está previendo alguna modificación, algo en particular con lo salarial? Mira, eso se viene trabajando con el sindicato. ¿Cuál fue el compromiso cuando hablamos en marzo? Que aparte de dar el aumento del 15%, se iba a empezar a armar mesas de trabajo con respecto a bonificaciones de distintas áreas, no solo de la parte hospitalaria, de trabajos específicos que se hacen en un área, por ejemplo, enfermería, que son enfermeras, bueno, eso tiene una bonificación particular, que la tienen la bonificación, pero ya la quieren establecer dentro del convenio colectivo. Cosa de que cualquier intendente que pase por mi lugar no va a poder modificar que si le quiere dar la bonificación o no se la quiere dar. Que ya les quede establecido. Que quede medio como diciendo que quede sobre la ley, ¿no? Sobre el convenio colectivo establecido, y están trabajando sobre un convenio renovado que estamos haciendo ahora, donde todas estas cosas, estas particularidades de cada área, no solo de enfermería o del hospital o de cualquier área, sino que quede tabulado en ese sentido, marcado ahí adentro. La idea del año que viene en el presupuesto nuevo también es la modificatoria sobre los encargados. ¿Por qué te digo esto? Porque el encargado normalmente tiene tabulado categoría 20, que es la máxima, por 30 horas en este caso, que es lo que trabajan, y en todo caso a veces laburan mucho más, porque la verdad que los encargados están encargados de área y no te laburan 6 horas, te laburan a la mañana y a veces a la tarde están encargados de otro grupo de trabajo y te van a la tarde también. Es sacarlo de la planta, tendría que ser como escalafonada, sino ponerlo como parte planta política. ¿Qué quiero decir? Que mañana vos sos encargada de algún área. Bueno, vos vas a ser la encargada mía, pero mañana viene otro intendente que esa encargada no es afín político o no maneja las cosas como quiere manejarla, que esa encargada pueda correrse, no sea de planta permanente, que vos te quedes con la categoría 20, sino que salgas de eso, vuelvas a tu cargo original y que la persona que esté sentada en el lugar mío pueda definir como si fuera un director o un funcionario político quién va a estar a cargo de cada área.
Eso es un trabajo que venimos elaborando ahí con Blanca y con el sector de recursos humanos, con Janet, igual con la área legal y todo eso, para ver si el año que viene, dentro del nuevo presupuesto, podemos hacer esa modificatoria para que quede mucho más liberado, para que no quede fijo la persona que uno designa como encargado. Sí, sí, entiendo. Que sea más un cargo más apuntado hacia lo político para identificar de qué manera quiere laburar cada uno y no todos igual, y que no queden pegados a ese sistema. Claro. Lo de la reestructuración famosa que hicimos de diciembre a enero es apuntado en el 95% de los jubilados, que hoy todavía el IPS está trabajando, y la verdad que vengo metiéndole presión terrible a Marina, que es la presidenta del IPS, con respecto a que no quería dilatar un mes más para el cobro de la actualización de la tarifa que se modificó desde diciembre a enero, que es muy sustancial, porque le va a modificar realmente la cobranza del sueldo de los jubilados. Los jubilados vienen todos los días a golpearme la puerta por hacer modificaciones. Dicen para mejorarla a ellos, pero en realidad todavía no se había visto reflejada después de 5 meses. ¿Ahora? No, bueno, el mes pasado viajé con Blanca, al IPS, estuvo bastante tensa la charla. Terminé hablando con Carlos Bianco, fue bastante presión, y bueno, ahora aparentemente estaba todo encaminado. Yo no sé si este mes los jubilados lograron cobrar, porque la verdad se habían comprometido este mes salía, y encima me querían dejar el retroactivo afuera, que también fue otro salto bastante áspero. Claro, porque a ellos se les incrementa lo que tienen que pagar. Porque todo lo que nosotros reformamos de la estructura es sacar todos los plus que tenían los empleados y volcarlo al básico. Claro. Y la jubilación va atada solo al básico, no a los plus. Entonces ahora todos los básicos, como están inflados, inflado en el sentido que se volcó todo al básico, no inflado no, porque la verdad los sueldos son bajos, pero el jubilado, capaz que el básico estaba el año pasado en 150, hoy lo tienen en 250 o en 300. Y los jubilados cobran algo que es imposible de creer. El 70%, el 80%, depende de cuántos años se haya aportado, cobran eso, y cobraban hasta algunos jubilados 100.000 pesos. Sí. Y vos vas a jubilarte por el ANSES, que por ahí no trabajaste o no aportaste en tu vida, y te jubilás por 250. Sí. Era muy impar. Alguna persona que aportó 35 años cobre 100.000 pesos porque el básico estaba bajísimo. Bueno, toda esa reestructuración la hicimos pura y exclusivamente para mejorar a los jubilados, que eran los que todavía no se le había hecho toda esta reforma. Nos sentamos en el IPS, la verdad que fue bastante intenso el tema de pero creería que este mes, si no cobraron, voy a estar averiguándolo obviamente, porque fue la semana pasada, perdón, esta semana tendría que estar cobrando, por la provincia paga entre el 4 y el 5, o sea que estarían cobrando en estos días. Si no sucede eso, iremos de vuelta con Blanca y armar. ¿Es un número importante de jubilados? Mirá, no tengo la cantidad de pero debe serlo. Pero lo más molesto que me sucedió de esto es que la reestructuración fue para todos, pero los funcionarios sí cobraron la reestructuración, y no lo cobraron los que menos ganan. Entonces eso sí me molestó muchísimo, y el IPS lo único que me supo decir es que no, los funcionarios son tan poquitos que lo podemos hacer rápido, y los otros, como son un montón, nos llevó muchísimo más, porque es 1 a 1 la reestructuración. Está reflejada al IPS y la modificación que tienen que hacer ellos en pantalla. Pero bueno, a mí me molestó bastante que, a ver, los funcionarios son los que más ganan, más allá que ganaban también poco en jubilación. Sí. Pero en realidad sí, a los funcionarios a los 2 o 3 meses ya había salido, y estamos a 6 meses y no había salido para el jubilado. Bueno, si cobran en estos días ya te vas a enterar, porque te lo van a hacer saber. Ojalá sea así. Porque algunos sí que habían cobrado, creo, una señora que había cobrado, que era bastante importante el cambio que tuvo. Funcionaria. Claro. Sería directora, subsecretaria o secretaria del municipio de Brasil. Roberto Barral me agradece y todo eso, porque se jubiló como funcionario. Claro. Y él fue uno que a los 60 días o los 90 ya había estado cobrando con la reestructuración.